existen por parte de los padres en los usos, percepciones, prejuicios y barreras que tienen frente a las nuevas tecnologías y sobre todo comparado con los usos, percepciones, no prejuicios y no barreras que tienen los menores frente a estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, me pareció interesante presentarlo aquí, esta reflexión, como digo, en voz alta, en la que vamos a ir viendo cuál es el punto de vista de los padres, cuál es el punto de vista de los menores, sobre todo teniendo en cuenta y partiendo del concepto de cultura. Como probablemente todos sepamos, desde el punto de vista sociológico se puede definir la cultura como un comportamiento común adquirido que se transmite. Y ese que se transmite quizás sería interesante subrayarlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurría en la sociedad tradicional o en la sociedad industrial, previa a la sociedad de la información, los elementos de la cultura se transmitían de padres a hijos o de abuelos a nietos, ¿no? ¿Qué ocurre ahora en la sociedad de la información con las nuevas tecnologías? Que el conocimiento se transmite a la inversa, es decir, de los hijos a los padres. Los hijos tienen un mayor uso y una mayor capacidad a la hora de utilizar las nuevas tecnologías que los padres, y eso es lo que vamos a ver aquí reflejado. Comenzamos. Esto es un extracto del libro La elegancia del erizo, que dice lo siguiente. Bueno, por fin llegamos al gimnasio. Todo el mundo se acomodó como pudo. Tuvo que aguantar delante, detrás, al lado, por encima, en las gradas, conversaciones estúpidas en estéreo, sobre móviles, moda, móviles, quién está con quién, móviles, la libre de profes que tenemos, móviles. Es decir, cómo los móviles han invadido nuestra vida. Quizás la primera reflexión que podríamos hacer es, y lo hemos hecho quizás en la comida, ¿qué era de nuestra vida antes de la telefonía móvil? Probablemente las generaciones actuales en muchos casos no saben qué es una cabina de teléfono. Y si entran en alguna, a lo mejor buscan el botoncito de on-off para ver cómo eso se enciende o se apaga. O qué era de nosotros cuando estábamos esperando a alguien con más o menos paciencia, pero no teníamos el móvil para llamar y decirle dónde estás, cuándo vienes, dónde te encuentras, cuándo bajas. Sin embargo, eso ahora, cuando estamos esperando a alguien, tenemos el móvil y si se retrasa un minuto, inmediatamente le llamamos, le mandamos un SMS, 1 o 2 móviles. Y cada vez móviles de tercera, de cuarta generación. Pues eso es lo que vamos a intentar ver aquí. En este estudio tenemos diferentes objetivos. El primero era analizar el uso que los menores, y cuando hablamos de menores nosotros utilizamos una franja de edad entre los 10 y los 16 años, dan este tipo de tecnología móvil. Utilizamos esta franja de edad entre los 10 y los 16, el límite de 10 porque por la observación simplemente de esta realidad veíamos que esa edad se presentaba el teléfono móvil como el regalo estrella, sobre todo la primera comunión. Y era a partir de esa edad cuando verdaderamente los niños empezaban a tener teléfono móvil. Y los datos así luego nos lo comprueban, nos lo verifican. Y pues llegábamos hasta los 16 años porque es donde bueno, pues acaba la ESO, ¿no? La educación superior. Ya luego pasan al bachillerato. Por lo tanto, utilizamos esa franja de edad. Quizás también porque en este proceso, es importante también, todavía es posible algunos cambios en ese proceso de socialización, ¿no? Relacionado con la utilización de la tecnología móvil.